domingo de la Pascua, nos encontramos con la palabra, sobre todo el Evangelio, un texto que merece la pena meterse un poco porque nos deja muchas enseñanzas y también un texto que tiene algunas características que voy a tratar de decirlas para conocimiento. Este es el final del Evangelio de San Juan. Estamos en el último capítulo, el capítulo 21, que parece ser una especie de añadido al texto del Evangelio de San Juan. Si uno ve el capítulo anterior y cómo termina, parece que allí concluyera el Evangelio. Sin embargo, aparece este otro texto como una especie de añadido que, si bien es de la misma escuela de Juan, es decir, es de la misma comunidad, tiene las mismas formas y la misma manera de hablar, los especialistas dicen que no está escrito por la misma persona. Así que es un texto un poquito posterior. Y está escrito con un tema atrás, hacia el año 100, donde ya las comunidades habían hecho un gran recorrido. En general, las comunidades en la Iglesia eran comunidades que tenían como su origen algunos de los apóstoles, y entonces habían hecho todo un camino, y más o menos estos apóstoles habían dado forma a estas comunidades de acuerdo a cómo era cada uno de ellos también. Es decir, las comunidades fueron creciendo, se fueron desarrollando, pero siempre cada una de estas comunidades, y todas ellas con características propias. Con el paso del tiempo se fueron unificando en el sentido de una comunión, y dejan un poco de ser comunidades para ser iglesia, siempre reconociendo que el jefe o aquel que de alguna manera estaba al frente de todas las comunidades era Pedro y sus sucesores. Pero no todas las comunidades fueron haciendo ese camino, sino que algunas un poquito más independientes, no porque se oponían a Pedro, sino porque históricamente fueron haciendo un camino así, más bien solas. Pero con el tiempo se unifican. Aquí parece que estamos en el momento en el cual unas comunidades que estaban más bien separadas de las comunidades que estaban en torno a Pedro empiezan a juntarse más, y especialmente la comunidad de Juan, del apóstol Juan, y sus sucesores y la escuela de Juan. Y esto aparece marcado de alguna manera en el texto, porque Pedro tiene un tipo de actitudes y Juan tiene otro tipo de actitudes que están más o menos hablando de cómo estaban las comunidades en esos momentos. Así que atrás del texto del Evangelio está toda la problemática esta de unificarse las comunidades y con todo lo que esto significa en el caminar del pueblo de Dios. Como que se ve que Pedro tenía los impulsos del anuncio del Evangelio, de llevar la fe a los distintos lugares, y por eso
lo que Pedro va a decir a las otras comunidades es: vamos a pescar, vamos al mar adentro. Invita a las otras comunidades a la misión, porque eso es la pesca, salir a seguir llevando la buena noticia al mundo. Porque está la tentación de cerrarse las comunidades y llevar una vida más o menos independiente y olvidarse un poco del mundo. Pero el mundo está sediento de la buena noticia, entonces hay que salir al mundo. Y entonces las otras comunidades lo acompañan, y el detalle está en que no pescan nada. Fracaso total. Toda la noche pescando, toda la noche estos que eran expertos en la pesca. Pero entendamos que estamos hablando de gente que se dedica a la pesca no como un hobby, no como algo que les gusta hacer, sino que era su modo de vida. Y cuando alguien en su modo de vida no consigue aquello que es especialista, se dedica a eso, no tiene para poner en la mesa. Es decir, el tema era complicado. No pescar significaba no tener para las cosas elementales. Y allí es donde reconoce, allí aparece Juan, reconoce que el que está en la costa y que les dijo si tenían algo para comer, el que les dijo echen la red, después de haber fracasado en la pesca, era el mismo Maestro, Jesús. Es decir, Juan es como que representando a su comunidad y a toda la gente que va caminando con él, les dice a las demás comunidades: nos estamos olvidando de quién es el que sabe acá. Estamos llevando un poco con el impulso nuestro un trabajo que, si no viene el Maestro con nosotros, si no está el Maestro con nosotros, no tenemos ninguna certeza de hacer bien las cosas. Y por lo tanto vuelven a escuchar a ese Maestro que les dice cómo realmente es lo que había que hacer. En la pesca ellos la hacían de noche, sin embargo aquí Jesús, ya cuando estaba amaneciendo, le dice que tienen que tirar la red de vuelta, y de esa manera como él les dice. Allí un poco como que nos toca a nosotros en este sentido. Nosotros tenemos alguna profesión atrás nuestro. Que puede ser la docencia, que puede ser ama de casa, que puede ser plomero, no sé cuál será. Pero en esa profesión nuestra, en la que somos más o menos conocedores, por no decir expertos, Dios sabe más que nosotros. Y ahí es donde tenemos que bajar la cabeza. Él sabe. Nosotros sabemos algo, un poquito. Y entonces tenemos que mirar siempre allí, porque no nos podemos olvidar en la orilla aquel que es el que sabe, que es Jesús, que es el Maestro. Y eso es lo que aporta Juan a todas las comunidades y que le aporta a la iglesia. Pedro va a aportar su impulso, va a aportar su vehemencia, va a aportar su compromiso. Juan va a aportar algo un poco más profundo, que es toda la espiritualidad. No hay camino de la iglesia que no pase por la espiritualidad, que no pase por el Maestro. Y esto no solo lo muestra así el Evangelio de Juan,
sino que finalizando el texto, dos cosas. La primera es que el Maestro nos invita a compartir su mesa, nos invita a comer con Él. Para que no nos olvidemos de dónde estamos caminando. El Maestro nos invita a su mesa cada vez. Y esto será central en la vida de las comunidades que siguen a Jesús. Y por otro lado, Pedro va a tener que rectificar sus caminos, no porque el Maestro quiera ponerlo mal a Pedro, sino porque tiene que volver a hacer un compromiso de vida por seguir al Maestro. Y entonces por 3 veces aquel que lo había negado 3 veces tiene que decir al Señor que lo ama. Y Jesús le va a decir por 3 veces: apacienta mi rebaño, porque ese será el que va a conducir. Y no puede estar en semejante falta aquel que va llevando adelante la vida de las comunidades. Yo quería que nosotros miremos un poco esto en nuestra vida. No siempre nos salen bien las cosas que pensamos, planeamos y que de alguna manera decidimos. Por eso, mirando un poco nuestros días, lo que nos está pasando, nuestra vida, ver un poco cómo a veces no nos salen las cosas como nosotros quisiéramos, aunque pusimos todo el empeño, y pasa como a los pescadores que no sacan nada. Estamos con la cara larga, a veces por la situación que nos toca vivir. No nos olvidemos que el que está con nosotros es Jesús. No podemos dejarlo fuera de nuestra vida, dejarlo en la orilla. El Maestro es el que sabe. Allí tenemos que poner toda la mirada, porque desde allí nosotros podemos llegar a la pesca abundante. Por nosotros mismos alguna vez hacemos algo, pero muchas veces es ruido nada más. A veces decimos así, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces. Como diciendo, falta lo de fondo, falta el fundamento. Hoy se nos invita entonces a mirar el fundamento, mirar la presencia del Señor en medio nuestro, ponerlo en el centro de nuestra vida, de nuestras decisiones y de todo lo que hacemos, porque con Él las cosas son totalmente distintas. Allí nos dice la palabra hoy que sacaron 153 peces en esa pesca milagrosa, como queriendo decir todas las variedades, todas las que se conocían en ese tiempo. No se escapó nada, porque está el Señor en medio nuestro. Entonces, en este día renovamos esa fe nuestra en su presencia, en medio nuestro, porque esa es la Pascua. El Señor está con nosotros. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios,